Pusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si hubiera iniquidad y la echares de ti, no consintiendo que en tu casa no hay justicia. Si pusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si hubiera iniquidad y la echares de ti, no consintiendo que en tu casa no hay justicia. Entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte, y serás fuerte, de nada temerás, y serás fuerte, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como agua que pasará. Será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, te acostarás y dormirás seguro. Descansa.
cansarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Si dispusieres hoy tu corazón, adiós al Rey, al Padre del cielo. Porque hay esperanza, te acostarás y dormirás seguro, descansarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Si dispusieres hoy tu corazón, Shalom, ya estamos aquí listos para la parashá de este Shabbat y que espero pues sea de mucha bendición para todos. Nos disponemos ya para entrar en este tiempo tan especial y que el Todopoderoso traiga entendimiento. Saludos a todos los que están por allá mirando el video, que quieren aprender, quieren crecer en el conocimiento, y gracias al Eterno por cada uno de ustedes. ¿Sí? A Lucio Osvaldo Olague nos está mirando desde Puerto Vallarta. Saludos a ti, a tu familia, a todos los que están en este día con el deseo de aprender, de estudiar y de ser perfeccionados, porque si algo debemos de poner énfasis es en esto. El Todopoderoso nos ha llamado para aprender de Él, para conocerle, para recibir esa salvación, esa limpieza, todas las cosas como los cimientos que necesita nuestra vida, nuestra alma. Pero cuando ya hemos completado un poco todas estas bases, esos cimientos, pues definitivo somos llamados a ir más allá, pues a la perfección. Así es que hoy, gracias al Rey del cielo, al Creador de todo, al Padre eterno, nos disponemos para estudiar. Hoy tenemos la porción que se llama Ki Tisa. Vamos a ir mirando ahí el capítulo 34, a partir del verso 10 al 26, ya que esta es una de las 7 porciones. Es una porción grande que se llama Parashá, o la gran porción, que se divide a su vez en 7 pequeñas porciones. Hoy vamos a estudiar la porción número 6. La Parashá, Ki Tisa, comienza desde Éxodo, Shemot 30, desde el verso 11 hasta el capítulo 34, verso 35. Hoy vamos a ver la sexta Aliyá, la sexta porción de esta porción grande, que se encuentra en el capítulo 34, versos del 10 al 26. Y el tema es así en ese título: ¿estás en pacto con Elohim? Analízate. Y hoy vamos a analizarnos si estamos verdaderamente en ese pacto del Eterno y Todopoderoso. Él hace un pacto con su pueblo y después abre
una opción hacia todos los gentiles, y lo vamos a ir mirando. Qué interesante, porque hoy creo que van a salir muchas dudas para aquellos que van comenzando y a los que ya tenemos un recorrido en todo esto de raíces hebreas. Bueno, pues será de bendición también. Estoy transmitiendo desde Morelos, estado de Morelos, y es un pueblito aquí pues bonito. Acaba de pasar un jinete en su caballo todo galope, se acaba de escuchar. Bueno, pues que así sea nuestra vida, que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y pues avanzando en lo que el Todopoderoso quiere para nosotros. Bendito es Él, bendito es su nombre. ¿Estamos listos entonces? Okay. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, el que nos santificó con sus misbot, sus mandamientos, y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah, por propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Que el Eterno y Todopoderoso esté por cada uno de ustedes. Parashá Ki Tisa, Éxodo 30, 11 a 34, 35, es toda la porción completa, pero vamos a ver la sexta alía, como dije, el capítulo 34, del verso 10 al verso 26. Así es que vamos a leer nuestra porción y vamos a pedirle al Todopoderoso, al Eterno, que nos enseñe, que nos bendiga. Preguntan qué página, depende de la porción. Dije Éxodo. No, página de Éxodo 34, 10. Estamos en el grupo de Facebook, el grupo cerrado. Y ya lo iremos después llevando a YouTube. En un rato más estamos ahí. Muy bien. Shemot 34, 10 al 26. Si están allí conmigo, depende de la versión que cada uno tenga. Yo voy a utilizar ahora una versión que es un poco más, más sencilla. Dice así: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. He aquí que yo hago pacto. Comenzamos con esta palabra pacto, un brit, un pacto. Delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Elohim, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Malo. O, tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Por lo tanto, no harás alianza. 17. No te harás dioses de fundición. 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado en el mes de Abib o Nisan, porque en el mes de Abib o Nisan saliste de Mitzraim, de Egipto. 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho mío es. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Harás un cambio.
Y si no lo redimieres, quebrarás la cerviz de ese animal, de el asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo, que es Shabbat, descansarás. Para los que no conocen mucho de esto, pues es el sábado, que comienza desde el viernes al caer el sol, toda la noche y todo el sábado, hasta que se oculte el sol. Es Shabbat, día de reposo. No trabajarás ese día. 6 días trabajarás, 21, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la cosecha descansarás. 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, trompetas, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai Yahweh, el Adón, el Señor, el Elohim de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim, 3 veces en el año, las fiestas de peregrinaje. No ofrecerán cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Adonai dijo a Moshe: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, con estas palabras. 28. Y él estuvo allí con Elohim 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, otra vez. Y escribió en tablas las palabras de este pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que, descendiendo Moshe del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con el Eterno y Todopoderoso. Bien, recorrí un poquito, nos quedamos en el 26, que es la parashá 6. Leo nuevamente el 26. Las primicias de tus primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hasta allí. Bien, este es el pasaje en el cual hoy vamos a estudiar y vamos a escudriñar. Escudriñen pues las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Así es que vamos aquí, comenzando con la palabra pacto, brit. Y aquí, bueno, hay confusión quizás en algunas personas, en este grupo, en esta comunidad, no, ya que lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, lo hemos entendido, pero hay muchos que hablan de el pacto viejo y el pacto nuevo, porque basados en una pequeña porción de las escrituras, ellos creen que ya es todo, que ahí está toda la verdad de las escrituras, pero no. ¿Por qué? Porque se necesitan 2 o 3 testigos para confirmar cualquier asunto. Y es así mismo en la palabra de Adonai. Se necesitan más de 2 pasajes bíblicos, más de 2, para poder poner algo como una doctrina. Lo que tenemos aquí es que esta palabra pacto se menciona muchas veces. Sí, en la Torá, en todo el Tanaj, pero también en el Brit Hadashah, como muchos le llaman el Nuevo Testamento. El Brit Hadashah también es un pacto, la palabra Brit, ¿sí? Brit, y así se denomina el Brit Hadashah, que es el pacto que el Todopoderoso ha renovado con su pueblo Israel, y que en esa renovación es que se incluye a los no judíos, a los no gentiles, y eso lo vamos a ir viendo, porque es importante que todos aquellos que estudian la palabra del Eterno, porque quieren alcanzar la vida eterna con el Creador, pues es necesario que entiendan esta parte importante, como dije hace unos momentos. Estudiamos la palabra de Adonai. Nosotros, mi familia y yo, pues fuimos católicos porque no sabíamos nada, ¿sí? Tradicionalmente, y esto todos lo sabemos, que pues por causa de la invasión de los españoles a América, ¿sí?
la conquista, los asesinatos a más no poder para conquistar América, se trajo también la religión católica, que no es la primera del mundo. Hay que ir solamente a algún libro que no sea de delgaditos, que sea un poquito más grueso. Los libros de historia donde nos muestra que no es la primera religión que surge. Trajeron la religión y a base de espada. Murieron miles y miles y miles de nativos, de indígenas, por causa de la religión, que no era la religión del amor, porque asesinaron a mucha gente en el transcurso de toda la historia. Y las religiones que había, bueno, fueron sometidas y fueron cambiadas, y se mete por la fuerza la religión católica, que en mucho es contraria a la Biblia, porque comenzando con no tendrás dioses ajenos, no te las imágenes ni te postrarás a ellas, pues ahí ya se derribó toda esa doctrina, ¿no? Imágenes de nada, de ninguna clase, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Así es que, primer punto para derribar algo que se ha llamado la religión verdadera. Es falso, totalmente falso. Y lo vamos a ver en este tiempo, en este momento. Después viene la reforma religiosa, que no fue un intento de formar otra religión o de separarse, sino se quería reformar por dentro, pero bueno, como ahí adentro ya había muchos intereses políticos, económicos y de todo tipo, pues no se permite, por lo tanto se vuelve solamente una facción que ya no está de acuerdo con los desmanes, ¿sí? Las 95 tesis de Lutero. Si alguien de veras quiere aprender, entender, corregirse, pues necesita ir a estudiar por allí. Y como siempre fue sometido todo lo que tenía que ver con la palabra verdadera del Eterno, y claro que hubo rompimiento, ¿sí? de pacto, como lo acabamos de leer. Se le dio ese pacto al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Es liberado siendo ya una multitud de gente para formar una nación, y se les dan las instrucciones, los mandamientos, se establece el pacto, y que bueno, en el transcurso de los siglos ellos fallan a ese pacto, y por eso vienen tantas dificultades y juicios al pueblo de Israel por causa de apartarse del pacto. Eso tiene implicaciones muy grandes, y lo que él dice es que si se afianzan en el pacto, lo que menciona al inicio es algo hermoso, ¿no? El verso 10 dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai Yahweh Elohim, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, hablándole a Moshe y obviamente hablándole a todo el pueblo de Israel. Cosa tremenda es lo que voy a hacer. Porque este pacto, pues obviamente es como un contrato. Yo hago pacto contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. Por eso es que en la Escritura se menciona, y es muy, muy marcado, ¿sí? Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Así es que aquí se establece ese pacto para protección, para bendición, para ayuda, para provisión, para todo lo que necesitaría ese pueblo, y tenía que ajustarse obviamente al contrato. Queda claro, ¿verdad? Es un pacto entre dos. Yo ofrezco todo esto, haré maravillas alrededor, todas las naciones lo verán, pero ustedes guardarán ese pacto y esas cláusulas que no eran letras chiquitas, como a veces sucede, ¿no? Y nos engañan, sino era clarísimo lo que el pueblo tenía que hacer, y todo aquel que se adhiera al pueblo del Eterno para ser parte de su pueblo, pues tiene que pasar también por este pacto. Así es que vamos avanzando aquí. El pueblo del Eterno recibe las tablas de la ley y comienza la enseñanza y la explicación, y lo tenemos aquí de una manera condensada. Hoy vamos a afianzar estos principios, estas bases, y los que están como un poco como dudando porque hay enseñanzas que no están correctas, no están bien hiladas, y muchas de otras
tienen como parte de verdad y parte de mentira. ¿Dónde hemos escuchado eso? Bueno, hay mucho de esto. Dijo él, he aquí que voy a concertar un pacto frente a todo tu pueblo. Haré portentos que no han sido hechas en tierra alguna. Aquí comienza todo esto tan interesante. Y en el verso 11, y me gustaría que si ustedes pueden tener en una libreta ahí a un ladito, ir poniendo las palabras clave que encontramos en el verso 10. Dice, concertaré un pacto. Esto es importante. Concertaré un pacto. Veamos qué interesante es todo esto, porque nos va a ayudar, ¿sí? Bien, voy a pedirle a quien está aquí que le dé apertura, entrada a una persona que está pidiendo unirse a la comunidad, por favor. Ok, continuamos. En el verso 10 dice, concertaré un pacto contigo, Moshe, y él, quien está al frente de todo el pueblo de Israel, contigo y con tu pueblo, porque ahí lo encontramos, ¿no? Qué interesante, dice a tu pueblo, Moshe, porque tú eres el líder de todo ese pueblo. Concertaré un pacto con este pueblo. En el verso 11 dice, observa lo que yo te prescribo. Aquí es muy importante. Pon atención. Observa lo que yo te prescribo. Entonces, aquí podemos poner un verso muy conocido como escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. La palabra observa, analiza, pon atención y mucho cuidado. Observa lo que yo te prescribo el día de hoy. He aquí que yo voy a expulsar ante tu presencia y comienza a decir a los pueblos y las tribus que estaban alrededor, que donde iban a entrar el pueblo de Israel. Pero eso quiere decir, porque yo expulsaré delante de tu presencia a todos tus enemigos. Este es como un punto importante. Si entramos en el pacto como Él pide, como Él dice, entonces Él se compromete a echar lejos y fuera a todos nuestros enemigos. Y la pregunta es aquí, bueno, ¿te gustaría eso? ¿Estar seguro? ¿Estar tranquilo? ¿Saber que el Eterno y Todopoderoso te guarda y te protege? ¿Te gustaría que Él se hiciera cargo de tus enemigos y los expulsara de delante de ti para que tu camino sea amplio, libre, llano y espacioso, lleno de bendición? ¿A quién no, verdad? Bien, pues estamos en este punto clave porque tú necesitas, como dije en el título, ¿estás en el pacto de Elohim o no? ¿Estás en el pacto de Elohim? Pues analízate. Pon atención, como acabamos de ver en el verso, observa, pon atención a lo que yo te prescribo hoy. Desde aquel entonces quedó ese pacto con su pueblo. Y después, a todos aquellos que quisieran entrar en su pueblo, ser parte del pueblo del Eterno, no hablo específicamente y solamente como nación, como nacionalidad, sino como su pueblo espiritual. Así es que esto es clave. Verso 12. Guárdate. Es parte del pacto, es parte del contrato. Guárdate. ¿De qué? No sea que vayas a concertar pacto. Voy a leerlo, el 12. Guárdate de hacer alianza, guárdate, cuídate de no hacer ninguna alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy sencillo, quizás para algunos pueda ser muy difícil. No hagas amigos íntimos a aquellas personas que odian al Todopoderoso. No te hagas amigo íntimo de aquellas personas que odian su palabra, sus mandamientos, que los aborrecen, que los pisotean, que viven
de una manera horrible. No hagas alianza, no intimes con ellos. Lo que podemos hacer es orar por ellos y lo que podemos hacer es compartirle un poquito acerca de, y hoy, bueno, aprovechando la parashá, hoy podemos hablarles, explicarles ese pacto que el Eterno y Todopoderoso quiere hacer con todos, con ellos también, no solamente con el pueblo de Israel y sus descendientes en la sangre, judíos y hebreos, pero también con los gentiles, y eso lo vamos a ver más adelante. Hablarles acerca de ese pacto. Él quiere hacer un pacto para bendición, para protección, para prosperidad, pero también tiene que ser un pacto de fidelidad, y eso vamos a verlo enseguida. Guárdate de hacer alianza, no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti, no te hagan tropezar. 13. Derribarán sus altares. Esta porción fue específica y física directa para el pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, iban a cruzar el río Jordán, y tenían que tomar posesión. Obviamente la gente de allí no iba a querer cederles el terreno, pero esta ya era una promesa del Todopoderoso para Abraham. Así es que ellos fueron por su tierra y tuvieron que luchar físicamente, cuerpo a cuerpo, espadas, etc. Y el mandamiento que les da, la orden es: derribará sus altares y quebrará sus estatuas y cortarán sus imágenes de acera. Ahora bien, si alguien que está mirando este video, cuando lo lleguen a ver, pues esa es parte del pacto para ti también, y no tiene que ver con que tú te levantes como un guerrero a derribar las imágenes de las iglesias, ¿no? o de otra gente, pero tiene que ver contigo y con tu campamento. Si quieres entrar en pacto con el Todopoderoso, con Adonai, tú tienes que derribar tus altares. Aquello que tú venerabas, aquello donde tú te postrabas. Derribarás esos altares y quebrarás las estatuas, las imágenes, cortarás esas imágenes de acera. Todo aquello que es contrario a las escrituras de Adonai, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, con todos los 5 libros de la Torá. Si tú quieres entrar en pacto con el Eterno y Todopoderoso, tienes que derribar tus imágenes, tus estatuas, como se les llame, estatuas, imágenes, estampitas, ídolos, santitos, idolitos. O haces pacto con el Eterno, o entras en pacto con el Eterno Adonai Elohim, o no. Aquel que quiera hacerlo tendrá todas las bendiciones que están aquí en la Escritura. Y quien no entre en ese pacto, no las tendrá, simple y sencillamente. Dice un pasaje que no escucha a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Alguien dice, todos somos pecadores. Pues necesitamos entrar en pacto con Él y dejar de ser unos pecadores, que en inicio tiene que ver con idolatría. Él es Dios Elohim, celoso, lo vamos a ver enseguida. Aquí está, estipulado el pacto. Hoy está siendo confrontado con el pacto de Adonai que hizo con su pueblo, pero también hoy este pacto se pone delante de ti y tú decides si lo firmas o no, si tú entras en pacto con Adonai, con Elohim, con el Todopoderoso o no, tú lo decidirás. Vamos al siguiente verso. Dije 13, ¿verdad? Derribarás todas tus estatuas, imágenes, ídolos, santos, virgencitas, todo. Si quieres entrar en pacto con el Eterno, puedes estar en pacto, sí, con tu religión, pero esto no tiene nada que ver con tu religión, ni con otra religión, ni con ninguna religión, sino con el Creador de todo, con el Eterno Elohim, con Yahweh, el Dios Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que solamente a través de este pacto podemos entrar en su reino, que será milenial, cuando Él se establezca con aquellos que han hecho pacto con Él. Seguimos adelante. Verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, ¿te das cuenta? Y eso está en los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ve allí, analízalo, porque es la palabra de Dios.
No es la palabra de un hombre religioso, un maestro, un pastor, un cura, lo que quieras, no. Es la palabra del Eterno. Y entonces entras en pacto con el Eterno Todopoderoso o con una religión, con un hombre religioso, como se llame. Tú decides. Porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Adonai Yahweh Elohim, cuyo nombre es celoso, Él es Elohim celoso que visita la maldad de los padres sobre sus hijos. O sea, trae consecuencias. Para ellos primeramente, para el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, para ellos tenía que ver primeramente. Y así fue. Toda la generación de 20 años arriba no entró. Porque no quisieron, no se esforzaron por entrar en este pacto con el Eterno. Ellos querían las bendiciones. Tenemos hambre, danos de comer. Queremos carne, tenemos sed, danos agua. Tenemos calor, tenemos frío. Les dio todo, les mostró su poder, su majestad. Pero ellos no entraron en el pacto. Por lo tanto, toda esa generación quedó postrada en el desierto, no cruzó el río, no entró en la tierra de promesa y obviamente pues no entrará en su reino cuando Él venga. Porque ellos no quisieron, no se esforzaron. Es un pacto entre dos. Seguimos adelante. El verso 15 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y bueno, es tan común ver esto, ¿no? Las fiestas patronales en toda Latinoamérica. No entrarás en pacto con ellos. ¿Por qué? Es sencillo. Porque ellos fornican en pos de sus dioses. ¿Y qué es fornicar? Pues algunos solamente ven el aspecto así carnal, sexual, que esto sucede mucho, de verdad. Yo he escuchado muchas historias en las fiestas patronales, en las peregrinaciones, pero no solamente en ese sentido, sino que si tú quieres entrar en pacto con el Eterno y todavía te inclinas ante imágenes, santitos, lo que quieras, lo que sea, eso se llama una fornicación, como una especie de fornicación espiritual, vamos a llamarlo así, porque arriba acabamos de leer que Él es celoso. Solo Él y su enviado, ¿sí? El Mesías, nada más. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Él y el ser humano, que es Yeshua, el Mesías, el rabino judío, y no alguien romano o griego transformado, sino el Mesías judío. Nació judío, fue circuncidado como judío. A los 12 años fue al templo a hacer su examen de conocimientos. Y es claro ahí, los 12 a los 13 años, dicen algunas versiones. Asistía a la sinagoga todos los días de Shabbat. Pues ese es el pacto. Y él se mostró, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? Bajo el pacto. Él se manifestó como humano, alguien que guardó el pacto todo el tiempo hasta que mostró su llamado de Mesías para darse a conocer. Y eso no quiere decir que ya rompió el pacto, como muchos dicen, que cuando Él vino se rompió y quedó el pacto hecho viejo para venir uno nuevo. El pacto se mantiene igual. Lo que sucedió es que se abre la oportunidad para ti, para el no judío, para que puedas tener las bendiciones del judío, del hebreo, del pueblo de Israel, y que tú pudieras entrar allí, como dice Romanos 11, te injertaras. Injertado, y tienes que mantenerte y guardar, afirmarte en ese pacto. De otra manera, se pierde todo. Continuamos. Dice, no harás alianza, porque ellos fornican en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán a comer de sus sacrificios. Así es que tú decides si sigues yendo y participas de los sacrificios y de las cosas que hacen las religiones, principalmente las religiones que adoran estatuas, se inclinan ante estatuas. Dice aquí, ellos te pueden hacer tropezar, fornican tras de sus ídolos, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios. No lo hagas. Si tú quieres estar en el pacto de Adonai, ya no hagas eso.
entra en el pacto, afiánzate en el pacto y sé obediente al pacto, pues Elohim, Dios Todopoderoso, es celoso y tú tienes que ser como, si Él es el Dios, el Rey, el Padre, y dice que viene por una novia, por una escogida, por una prometida, santa, sin manchas, sin arruga, entonces tú compórtate así. Debemos de comportarnos como una novia apartada solamente para Él. Y no puedes contaminarte con ninguna clase de cosas que tenga que ver con la idolatría o con otros cultos. Porque entonces causarás que el Todopoderoso se ponga celoso. Y el celo de Adonai es bastante fuerte, lo vemos en la historia del pueblo de Israel, pero también tiene esto, que Él no acepta a alguien que tenga dos amores espirituales. Así es que tú decides, ¿quieres entrar en pacto con Adonai, solamente con Adonai, o vives en fornicación espiritual? Pero al final quedarás fuera totalmente. Ese es el pacto de Adonai. No te hablo de ninguna religión, estamos leyendo las escrituras. Y seguramente tú tienes unas y necesitas leer, estudiar, analizar, poner atención, perdón, y decidirte si entras en pacto con Él o te quedas fuera. Aquí no es como será como una moneda al aire y quizás te toque la salvación. No, te han engañado. Aquí está el pacto y tú necesitas afianzarte en el pacto o quedar fuera. Tú lo decides. Continuamos. Leímos el verso 15. Fíjate qué interesante, todo lleva una secuencia. El verso 16 dice, tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás yugo, no tendrás un yugo desigual con los idólatras. No es correcto, porque Adonai, Yahweh Elohim, el Todopoderoso, es celoso. Solo con Él, todo con Él, nada fuera de Él. Entras en ese pacto y serás bendecido, serás prosperado. Ese es el marco, vamos a llamarlo así como, ese es el marco de la doctrina, ese es el marco de la verdad, ese es el fundamento para que el Todopoderoso en esta alianza y en este pacto se comprometa contigo. Es un pacto entre dos personas. Y tú necesitas afianzarte. ¿Estás en el pacto o estás fuera del pacto? Esa es la gran pregunta. ¿Estás en el pacto con Elohim o no? Analízate. Vamos adelante. 17. Lo vuelve a mencionar. Éxodo 34, 17. Estamos desde el 10 en adelante. 17. No te harás dioses de fundición. Todo aquello que se funde en metal para presentarse delante de las personas y que ellas se inclinen ante esas imágenes, eso es una idolatría. Eso es estar en contra del Todopoderoso porque Él exige fidelidad. No te harás dioses de fundición, en Éxodo 20, como dije, y en Deuteronomio 5 lo explica. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Primero, no harás imágenes. Muchos de repente dicen, es que yo no las hago. A mí me la dieron y le pusieron agua bendita. Bueno, entre ese punto quizás te liberas del no harás, pero también dice, no te inclinarás a ellas. Y también dice, no las tendrás en casa. ¿Qué tipo de cosa? Todo lo que tenga que ver con religión está prohibido, sobre todo si se le tiene un lugar especial, porque ya hay algo desde el corazón donde se pone algo que tiene que ver con idolatría, con cuestiones
de religión. Un amigo, conocido, casi amigo, digamos, estuvimos platicando sobre esto, sobre el pacto. Él es de Perú. Y en casa, pues tenía muchas cosas bonitas del Perú, obviamente. Pero tenía también una imagen que es la más importante del Perú y que tiene que ver como con el dios solar. Créanme, este dios solar, entre todas las culturas, y aunque se vea un poco diferente aquí, allá, pues representa lo mismo, que quiere decir alguien diferente al Creador, para rendirle honor, reverencia, y lo más fuerte pues adoración, inclinarse, venerar. Todo eso es contrario, porque Dios, Adonai, Elohim, es celoso. Y es sencillo pues, ¿estás adentro de su pacto para bendición y protección o no lo estás? Él no se compromete contigo, tú decides. Yo te invito a que decidas y entres en este pacto de el Eterno, Todopoderoso, y que recibas toda la bendición. Él echará fuera y lejos de ti a todos tus enemigos. Él traerá protección para tu vida. Te guardará a ti, a tu familia, guardar tus bienes, tu casa, tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. ¿No te llama la atención eso? ¿No te gustaría? Es muy especial, ¿no? Bien, continuamos leyendo el 18. Esto tiene parte del mismo pacto. El 18 dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esto es algo que se escondió. Sí, desde que nació la primera religión que se dice, la religión católica, ya existía la religión judía, obviamente antes, porque la religión católica tomó al Mesías judío, lo llamó Jesús y lo hizo su hijo de Dios. Tomó a Miriam, esa mujer judía que dio a luz a Yeshua, el judío, el hijo de Adonai, y la transformó en lo que es hoy es pues la Virgen María, la madre de Dios. Bueno, si Dios tuvo madre, pues Dios tiene abuela, en esa lógica. Y créeme, no quiero ofenderte, yo estuve allí, pero analizas con tu mente, Dios nos dio una capacidad mental muy elevada. Él nos dio intelecto y sabiduría. Y entonces, eso queda claro. Si Dios tuvo madre, entonces tiene abuela. Dios creó todo de la nada. Y podemos decir que nuestra primera madre, pues es Eva, ¿no? La madre del ser humano, de los seres humanos. Y más allá de eso, pues nuestra madrecita física, y ya. María, Miriam, fue una mujer respetada, respetable, y que muchos deberían de seguir su ejemplo, no tomarla como un ídolo, como una estatua, como un ser que hace milagros, sino como lo que fue, una mujer digna de seguir su ejemplo. Ella misma dijo, un buen católico debe saberse esta oración y debe analizarla. María dijo, Miriam lo dijo, Miriam, la mujer judía, y después, bueno, se traduce por acá como María dijo una oración que se llama la Magnífica o el Magnificat, que está escrito allí, en tu Biblia. Engrandece mi alma al Señor, al Adón, a mi amo. Engrandece mi alma a Adonai, y mi espíritu se regocija en Dios, en Elohim, mi Salvador. Fíjate, ella dice mi Salvador. Y añade, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué tipo de bajeza? ¿Sucia? No, simplemente como humanidad. Humanidad solamente. Somos pequeños. Menores que los ángeles. Por eso dice que el Mesías Yeshua se humilló hasta lo máximo, se humilló hasta lo sumo y se convirtió en un ser humano. Somos la corona de la creación, pero somos pequeños. A nivel espiritual somos pequeños. Por eso Él quiere concertar un pacto contigo para que dejes de ser tan pequeño, demasiado pequeño, y empieces a tener grandeza espiritual con Él. Con Él. Ella añade, porque ha mirado la bajeza de su sierva,
y que al final ella dice, tú eres todo. Has mirado la bajeza de tu siervo y has traído esta bendición tan gigantesca de que de este vientre nazca el Mesías, mi Señor. Fíjate muy bien, el Mesías, su Señor, porque el Mesías es quien viene a venir a salvar a su pueblo Israel, ella incluida obviamente, y después a todo el mundo, a todo aquel que quiera entrar en el pacto, puede tener también esa salvación. Continuamos leyendo. Tienes que guardar la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerán pan sin levadura, según te ha mandado en el tiempo señalado, en el mes de Nisan. Nada tiene que ver con el calendario con el calendario romano. Nada tiene que ver, las fechas son diferentes. Nos engañaron desde el principio. Bueno, el mes de Abib o Nisan, el día 14, porque en el mes de Nisan o Abib saliste de Egipto. Por eso es un recordatorio de la salida de Egipto. Todo primer nacido mío es, verso 19, de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Todo primogénito, dice, es mío. Es decir, tienes que consagrarlo para él. 20. Pero redimirás con un cordero el primogénito de un asno, cuando había sacrificios en el templo. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Aquí hay entonces otro apartado interesante acerca de tus hijos, sobre todo tu primer hijo varón. Tienes que consagrarlo. Y hay una manera que está aquí en las Escrituras. Porque si tú estás en el pacto con Adonai, con el Eterno, pues hay también esa bendición de que tú traigas a tu familia, a tu primogénito, a quien llevará tu nombre después de que tú partas de esta tierra. Abraham tuvo un hijo. De todo por eso le dio un hijo en su vejez. Después tuvo varios, pero Isaac es su primogénito, ¿cierto? Y una bendición gigantesca vino sobre su primogénito. ¿Por qué? Porque Abraham se conectó con el Eterno y conectó a su familia. Y presentó a su hijo, casi para sacrificio. Todo primogénito es mío, dice Adonai. Así es que hay que presentárselo a él, para que también la bendición le llegue a tu hijo y a su descendencia, a toda tu descendencia, a la de él. Pero ese primogénito será bendecido de una manera especial. Pero tienes que seguir las instrucciones. Entrar en el pacto y seguir las instrucciones. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, cada que acudimos a Todopoderoso, que no sea para estar pidiendo y pidiendo, es bueno, porque bueno, si algo yo no puedo, Él sí puede. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, para el Eterno, nada es imposible. Pero tenemos que acercarnos a Él dándole gracias, tenemos que acercarnos a Él bendiciéndole, tenemos que acercarnos a Él como llevándole una ofrenda de amor, de alabanzas, de adoración. Así tenemos que acercarnos a Él. 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Esto es parte del pacto, no es solamente para el pueblo judío. Es que si tú quieres estar con el Todopoderoso, tienes que ir a las instrucciones y al pacto que hizo con ellos. Si tú quieres participar de todas las bendiciones, tienes que unirte entonces, como dice Romanos 11, unirte con ellos. Seguir las instrucciones las mismas. Yeshua dijo, yo no he venido a traer otro mandamiento, otra ley, otro testamento. No he venido a cambiar la ley, ni los profetas, ni una jota, ni una tilde, ni una coronita, ni una comilla pasarán de la ley, del pacto, ninguna, hasta que todo haya concluido. Hasta que se concluya con todo y los que han entrado en el pacto pues puedan acceder a la vida eterna. Así es que estamos viendo aquí puntos muy, muy importantes. El Shabbat, viernes al caer el sol, hasta el sábado, cuando caiga el sol. No harás trabajo que te cause por lo que persigas economía. No, espera en Él, agradécele a Él, vive para Él y Él bendecirá tu semana, no te preocupes. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Verso 21. Aún en la arada y en la cosecha descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas. Shavuot, Pentecostés, ¿no? Se ha puesto ahí como Pentecostés. También guardará la fiesta de las semanas o Pentecostés.
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es esa fiesta de las enramadas. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Elohim 3 veces al año. Otra vez la promesa, donde dice, Él arrojará a las naciones de delante de ti, Él echará lejos, derribará a tus enemigos, si tú te mantienes y te esfuerzas en este pacto. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de los sacrificios, ya no hacemos sacrificios obviamente, ni se dejarás a la mañana nada del sacrificio en la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. Las primicias de un negocio, las primicias, el primer pago del año, prepara algo pequeño y ofrécelo como una primicia para Él, y serás bendecido en el resto de tu trabajo. Las primicias, primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, porque esto es un acto de maldad, ¿verdad? Así lo vemos. Y entonces está prohibida la maldad, la crueldad está prohibida. Por eso es que el pueblo de Israel, los que son guardadores del pacto, no van a los palenques donde ponen a los gallos a asesinarse, no van a los toros donde hay una brutalidad contra los animales, porque está escrito aquí en el pacto, no a la crueldad, en ningún sentido. Seguimos leyendo. Y Adonai dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras se ha hecho pacto contigo y con todo Israel. Le pasé un verso, cierra 17, pero lo cierra todo. Vuelve a mencionar el pacto. Es muy interesante. Escribe estas palabras, están escritas ya, ahí está en una Biblia, en todas las Biblias. Estamos leyendo Éxodo, capítulo 34, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Está la base, toda la base de este pacto. El pacto lo hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Todas las bendiciones que están allí, tú puedes venir, tener acceso a todas esas bendiciones, porque el pacto está escrito allí. Quedó escrito en tablas de piedra. Después Moshe mismo escribió los 5 libros, primeros 5 libros de las Escrituras. Allí están las instrucciones, allí está el pacto. Y alguien puede decir, porque bueno, hay mucha gente así como muy lista cuando dice, no, pero ese es del Antiguo Testamento, ese es para los judíos y para aquellos que se juntaron con ellos, pero en el Nuevo Testamento no. Bueno, el primer error, no es un testamento nuevo, así como que se rompe uno y se destruye y luego viene otro, sino que este es un pacto que se renovó, se reestableció. Aquí lo importante es que tú, no judío, estabas fuera totalmente, fuera de las promesas, y aquí hay una palabra que es quizás un poco fuerte, pero ahí está escrito, ¿no? Cuando una mujer sirofeniza fue con Jesús, con Yeshua, a pedirle que hiciera algo por su hija, que estaba muy enferma y estaba atacada por espíritus malos, él dijo una frase muy, muy tremenda. No es lícito dar el pan que es para los hijos, dárselo a los perrillos. Está suavizado ahí perrillos, como sea, perrillos, perritos, perros, es lo mismo. No es lícito. Lícito habla de legal y habla de ley de la Escritura. No es correcto legalmente dar el pan de los hijos a los perrillos. Y quizás te viene a la mente inmediatamente ese pasaje bíblico. No te lo voy a decir, tú necesitas buscarlo. No lo tengo en la mente ahorita, sino sí te lo dejo. Pero es una frase que a mí me impactó mucho. ¿Por qué le llamó perrillos a esa mujer y a sus niños, a sus hijos y a los no judíos, a los no hebreos? Pues eso es ancestral, ¿no? Pero tan ancestral que está aquí en Éxodo 34, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Tú echarás a esas naciones, porque no quieren nada conmigo, entonces tú las echarás. Pero a todo aquel que venga al pacto contigo será tu hermano. Esa es la parte interesante. Nuevo Testamento. Mateo 19, 16, Marcos 10, 17, Lucas 18, nos habla del joven rico. ¿Quién no recuerda esta historia?
donde dice que un joven, pues bien acomodado, se acercó a Yeshua, que iba de camino entre un poblado y otro, se acercó y le dijo, comienza diciéndole, maestro bueno. Y comienza con palabras muy, muy suaves, muy bonitas, ¿no? Mateo 19, 16. Déjenme encontrarlo para leerlo directamente. Mateo 19, 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Qué interesante, ¿no? No dice que era hebreo, ni que era judío, ni que era gentil, no importa. Puede ser cualquiera persona que quiera saber qué necesita hacer para tener vida eterna. Él le pregunta. Así es que la respuesta es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¡Wow! Bueno, es que si no te afianzas en el pacto, pues no puedes tener los privilegios de ese pacto. Guarda los mandamientos. El joven le pregunta, ¿cuáles? Aquí puedes decir, bueno, entonces no era judío, no conocía los 10 mandamientos. O si los conocía, solo quiso indagar más profundamente, no importa. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos? Y entonces el Mesías le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto incluye los 10 mandamientos, ¿cierto? Mínimo. El pacto. Entonces el joven le dijo, todo esto he hecho y lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Vamos a la primera parte. ¿Qué he de hacer para entrar a la vida eterna? Yeshua le dice, guarda los mandamientos. Él dice, ya, los guardo desde niño. Me he mantenido ahí en ese pacto. La respuesta es directa, ¿no? ¿Qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Guarda los mandamientos. Él dijo, ya lo hago, entonces ya estás adentro. Pero solo le dijo algo interesante ahí, llamativo, profundo. ¿Qué es lo que le dijo? Si quieres ser perfecto, ya guarda los mandamientos, ya vas a entrar a la vida eterna cuando te mueras. Pero ¿quieres ser perfecto ahora? ¿Perfecto? Así, agradable totalmente. Y entonces le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Bueno, como el Mesías ha estado todavía ahí en la tierra, por eso le dijo, vende lo que tienes, ven, sé uno de mis discípulos, camina conmigo. Aquí entonces esto se vuelve como una especie de reto para ti, ¿no? Para todos. ¿Ya guarda los mandamientos? Perfecto. ¿Estás en el pacto? Perfecto. ¿Estás listo para la vida eterna? ¿Quieres ser perfecto? Da más de ti. Ofrece más de ti. Al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda. Ofrece más de ti. Da a los pobres. Sé perfecto. El último punto es Hechos 15, 19 al 23. Para sacar todo tipo de duda a quien es evangélico, apostólico, cristiano, no importa cómo se llame, pero que está buscando, quiere perfeccionarse, pues aquí están las palabras de la Escritura. Allí está el pacto, hay que seguir el pacto. Y por último dije Hechos 15, 19 al 23, donde nos habla de algo súper interesante, igual tiene que ver con los no judíos, para entrar en su pacto, para entrar en sus bendiciones, para alcanzar las promesas y que sea conforme a como Él dice y no como hemos oído, nos han dicho nuestros líderes o nos imaginamos. Vamos ahí, Hechos 15, 19 al 23. Dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a nuestro Dios. Está hablando Jacob, el hermano de Yeshua, que era el líder junto con Juan, Yohanan y junto con Pedro, Kefa, los líderes de la comunidad de judíos, de hebreos, que creían que Yeshua era el Mesías. Todos hebreos, todos judíos, asistían al templo, asistían a la sinagoga, pero eran un grupo que estaba creyendo en Jesús, en Yeshua, como el Mesías, como el Rey de Israel. Y entonces ellos se juntaban con los que pensaban igual. Y ya había muchísimos, ya había cientos, ya había miles.
Por lo cual yo juzgo que no se entienda a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, porque ellos estaban compartiendo con los no judíos para que vinieran a la fe del Mesías judío, pues eran amistades, quizás algunos mismos judíos, por causa de las persecuciones, ya no vivían al 100% como judíos y parecían así como mundanos, como decimos ahora, y entonces le decían, vengan, 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 que se conviertan, así es que vivían como gentiles, sino que se les escriba, no se les inquiete con grandes cosas o cosas difíciles, pero que se les escriban instrucciones precisas. Las primeras instrucciones es que se aparten de las contaminaciones de idolatría, que se aparten de todo tipo de contaminación de idolatría. Lo que acabamos de leer acá en el pacto, ¿cierto? Están ahí los puntos, que se aparten de todo lo que tiene que ver con idolatría, fiestas patronales, todo tipo de actos religiosos en donde se adora ídolos. Hay que dejar eso, hay que apartarnos de allí, hay que alejarnos de eso, si queremos estar en el pacto con el único Dios y su palabra. Que se aparten de fornicación, de comer animal ahogado, que ya no coman sangre en ninguna de sus presentaciones. Obviamente tampoco derramar sangre, hacer daño a las personas. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, en cada ciudad donde hay una sinagoga, una comunidad de raíces hebreas, como hoy se denominan, una sinagoga judío-mesiánica de ese estilo, que los gentiles dejen de ir a donde estaban yendo, a sus templos idólatras, llenos de estatuas, de ídolos, de cosas y de enseñanzas incorrectas. En cada ciudad hay un lugar donde se lee a Moisés las Escrituras. ¿Qué le dijo el Todopoderoso a Moisés? Yo hago un pacto contigo y con tu pueblo. Por eso dice aquí, se lee a Moisés. Moisés escribió todo eso que el Eterno le dio. Moisés escribió el pacto para todo el pueblo y que alcanza hasta nosotros hoy. Por eso dice, en cada ciudad debe haber alguna quejilá, alguna sinagoga judío-mesiánica, un lugar donde se lee a Moisés. Se lee los primeros 5 libros y se enseña acerca de los pactos, el pacto de Adonai. Que ellos vayan allí, que se dejen de idolatría, que se dejen de fiestas patronales, que se dejen de fornicación, de contaminaciones, de ahogado, de sangre. Porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique en una sinagoga o quejilá. Hay que buscar eso. Y donde se hace esto, pues también hay un día, que es el día que está en el pacto, en Shabbat. Así es que acude a un lugar, a una comunidad, a una quejilá, y es en Shabbat, no es en domingo. Es parte del pacto. Guardarás el día de reposo. Lo guardarás para ti, para descansar, no trabajar, pero también para Él, para instruirte, para congregarte con aquellos que ahora están entrando en el pacto, también junto contigo. Shabbat, fiestas, la lectura de su palabra, de la Torah. Después vienen otras cosas. Por eso es necesario que acudas a un lugar, porque ahí se lee a Moisés y tú irás aprendiendo todas las instrucciones para que entres de lleno en el pacto y hagas tu inmersión, limpieza de todo lo pasado y entres renovado al pacto del Eterno. Tevilá, bautismo correcto en el Mesías Yeshua, y estarás ahí dentro del pacto y todas las bendiciones que están allí te alcanzarán. Todas las bendiciones te alcanzarán. Que Todopoderoso bendiga tu vida, que este Shabbat sea de grandes cosas, hermosas cosas para ti, para tu familia, para tu descendencia. Que pases un Shabbat de bendición. Fiestas, dije, Shabbat, comprometerse con Él, y entonces todas las promesas son para ti. Él echará fuera, lejos a tus enemigos. Que Todopoderoso Adonai Elohim te bendiga. Yivarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneja. Yisa Adonai panabeleja, peyasem leja shalom, beshem Yeshua HaMashiach sar shalom. Que Todopoderoso Yahweh de los ejércitos te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti y te dé su paz. Descanso y bendición para ti, que tengas un buen Shabbat y después una buena semana. Bendiciones y saludos a todos los que están mirando en este día de Shabbat.